Entonces vamos a hablar de calor latente. Vamos a hacer un ejemplo sencillito y vamos a explicar todo el procedimiento que se debe llevar. Entonces, vamos a asumir aquí que tenemos un termómetro de una escala de menos 40 a 100 grados centígrados, en el cual pues ya sabemos que lo que queda bajo cero, si es el agua por ejemplo, va a estar congelado, ¿no? Entonces aquí tenemos ya pedazo de hielo porque está de 0 grados, de menos 3 o menos 30 grados centígrados. Ahí está un poquito de hielo. Ya cuando ya está de 0 grados en adelante, ya se convierte ya en líquido. Ese es el proceso. Recuerden que para pasar de sólido a líquido, pues hay un calor latente ahí hasta el momento que se convierte en líquido. Eso se llama calor de fusión, que es el tiempo que tengo que suministrarle, la cantidad de calor que debo suministrarle a una temperatura constante, de tal forma que se convierte en líquido. Miren que el agua pues solamente llega a 100 grados centígrados. Ya cuando pasa de 100 grados centígrados pues se convierte en vapor. Entonces ya cuando ya se somete a esa temperatura constante, entonces ya lo que hace es vaporizarse después de los 100 grados centígrados, así como lo observan ustedes ahí. Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a utilizar el concepto de calor latente para la solución de esto. Yo sé que todos ya observaron la guía, se dieron cuenta pues cada una de las definiciones, cada uno de los coeficientes de calor específico, de fusión y de vaporización. Esa tablita ustedes la tienen allá, y que debemos remitirnos a esa tablita dependiendo el problema en el cual estemos solucionando. Por ejemplo, en el caso del agua debemos mirar cuál es el calor latente o el calor de fusión, o calor específico de fusión, y calor específico del vapor, calor de vaporización, que le llaman también. Todos esos conceptos pues ya ustedes lo han leído, ustedes son unos niños estudiosos, lo han demostrado porque muchos me enviaron la actividad antes de comenzar la semana y yo, uy, qué niños tan inteligentes es. No sé, me preocupa eso, pero no sé por qué, porque de pronto se hace un examen y yo espero que se lo ganen, ¿no? Bueno, espero que no estén metiendo machete, lo que les quiero decir con esto. ¿Todos observaron ahí la gráfica? Quiero escucharlo porque es que así uno se siente como hablando solo. ¿Están viendo esa gráfica, eso que escribimos ahí? Sí, profe. Listo. Profe. Correcto, así que yo quería escuchar, se siente uno así acompañado. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo que está en el cuaderno, pero vamos, en la guía, perdón, pero vamos a hacerlo aquí pasito por pasito. El problema dice, ¿cuánto calor se debe suministrar a 100 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados para convertirlo en vapor de agua a 110 grados centígrados en condiciones normales? Entonces las preguntas son las siguientes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un plano cartesiano donde pues temperatura lo colocamos en el eje vertical y el calor lo colocamos en el eje horizontal. Y a medida que vamos a colocar menos 10 en donde se interceptan las dos rectas. Casi no es costumbre porque uno en matemáticas siempre intersecta la recta en el punto 0, 0, ¿no? Pero vamos a interceptarlo acá donde debo comenzar a fundir el hielo de menos 10, y así vamos poquito a poco, ¿vale? Bueno, entonces comenzamos aquí en menos 10, mira, comenzamos con menos 10 y llegamos a 100 grados centígrados y también llegamos a 110 grados centígrados. Mira, comenzamos con menos 10 grados centígrados hasta llegar a 110, porque así lo dice el problema. Y recuerden que cuando vimos la gráfica anterior, observamos que
que en la recta que hicimos en el termómetro utilizamos el 0 grados centígrados. Es importante tenerlo ahí porque es ahí donde se ve la fusión. Bueno, entonces la primera parte es llevarlo a 0 grados centígrados. Listo, cuando ya tenemos eso a 0 grados centígrados, todavía está el hielo todavía ahí, necesita mucho tiempo tener ese calor constante, de tal manera, en cierta cantidad de tiempo, él se va a convertir en líquido, pero eso necesita tiempo. Y que eso también depende, y ustedes saben que es así, depende de la masa, la cantidad de masa que tenga de hielo. Porque si tengo un pedacito de hielo muy pequeño, de hecho, pues yo voy a notar que se va a convertir en agua en poquito tiempo. Pero si la masa es grande, entonces va a utilizar mayor cantidad de tiempo. ¿Listo? Y hay que suministrarle bastante tiempo en el calor constante. Entonces aquí vamos a hacer una línea horizontal. ¿Por qué hacemos una línea horizontal? Porque aún hasta que no se derrite totalmente el hielo, él va a mantener su temperatura de 0 grados centígrados. Ya cuando aquí, en esta recta final, ya tenemos ya el todo convertido en líquido. Ya es pura agua líquida, listo. Ahí en agua líquida, como estamos sometiéndolo todavía a más calor, él, a medida que se le suministra ese calor constante, va aumentando la temperatura. Pero recuerden ustedes que la temperatura a máxima a la cual puede llegar el agua cuando se somete a calor solamente son 100 grados centígrados. Entonces aquí llegamos a 100 grados centígrados. Y recuerden ustedes que cuando ustedes hierven el agua, pues ocurre, cuando llega a 100 grados centígrados comienza a fluir el agua, a moverse, va buscando el calor, la que se va enfriando busca el calor y la que ya está caliente sube y así hace un proceso ahí de calentamiento el agua para que se caliente. Y ese proceso vamos notando que se va vaporizando el agua ese tiempo hasta que el caldero, como uno dice acá en la costa, hasta que el caldero quede seco, se va vaporizando. Eso necesita un tiempo, someterlo a temperatura, de tal manera que también va a tardar cierta cantidad de tiempo. En este caso, no hasta que se seque el caldero, en este caso hasta cuando el vapor alcance una temperatura de 110 grados centígrados. Ya aquí, cuando ya comienza a vaporizarse en este espacio, ya comienza el vapor a obtener la temperatura que queremos. Y aquí la tenemos, vamos a relacionarla aquí. Mira la línea aquí de 100 grados centígrados y la línea acá de los 110 grados centígrados. La pregunta que nos hacen ahí es que cuánto calor debo suministrar a ese pedazo de hielo de 100 gramos, de tal manera que como está en menos 10 grados centígrados, llevarlo a 110 grados centígrados. Pero ya sabemos que de 100 en adelante es vaporización. En este punto que tengo aquí que les estoy mostrando, es el punto en el cual se suministra el calor latente, ese calor latente que le llamamos la capacidad calorífica o calor específico de fusión, se le llama calor específico de fusión, y acá también el calor específico de vaporización en esta otra línea horizontal. Y en esta línea que sube aquí es el calor específico del hielo para convertirlo a líquido. Y aquí en esta otra línea que asciende, es el calor específico del agua, que ustedes ya lo conocen porque nosotros ya tenemos la tablita ya. Y acá el calor específico del vapor. Entonces vamos a utilizar todos esos conceptos al momento de hallar la solución de ese ejercicio, que es el ejercicio que vamos a hacer solamente en el día de hoy. Bueno, entonces ya observando la gráfica, lo que vamos a hacer ahora es la solución de esto, ¿vale? Aquí tenemos ya. Lo primero que debo hacer es... Una pregunta. Dígame. ¿Uno generalmente hace primero la gráfica o eso es como para explicarlo? Listo, muy bien la pregunta. Esta gráfica la hice para que ustedes vean el proceso, el cual debo llevar, el orden, el que debo establecer para poder hallar la solución del ejercicio. Él me va llevando, es una ayuda. La gráfica es una ayuda para saber lo que debo hacer al momento de hallar la solución, ¿vale?
Ok. si lo cree necesario. Bueno, la primera parte es la que yo le dije, que es que se calcula el calor que se le suministra al hielo para elevarlo a su temperatura de menos 10 grados a 0 grados centígrados. Sería la primera parte. Entonces, sé qué calor es igual a masa por calor específico al cual me estoy refiriendo, que en este caso es calor específico del hielo, por temperatura final menos temperatura inicial. Esta es la primera fórmula que yo debo aplicar. Pero para ello debo saber el valor de la masa, el valor del calor específico del hielo, y debo conocer la temperatura final y la temperatura inicial. En este caso, como lo voy a llevar a menos 10, comienzo con menos 10 grados centígrados, esta sería mi temperatura inicial. Y temperatura final sería el grado 0. Ya tenemos todo, solamente conocemos el valor de la masa, conocemos el calor específico del hielo, solamente lo que debemos hacer es reemplazar. Tenemos todo, calor específico del hielo es 0,5 calorías sobre granos por grado centígrado. Ese sería el calor específico del hielo, que eso lo tenemos nosotros en las tablitas. Y tenemos aquí la temperatura final, que habíamos dicho que es 0, y temperatura inicial que es menos 10 grados centígrados. Aquí lo que voy a hacer es simplemente reemplazar. Reemplazamos calor 1, en la primera parte, llamo calor 1 porque son diferentes calores que debo calcular. Calor 1, sabemos que masa vale 100 grados centígrados, calor específico del hielo, lo tenemos aquí, y por temperatura final menos temperatura inicial. Pero aquí se convierte en positivo porque menos por menos sería más, y ahí tenemos ya la solución de eso. Bueno, para que quede claro, aquí se convierte en más. Bueno, aquí cuando ustedes observaron se cancelaron muchas variables. ¿Por qué? Porque es que aquí, recuerden que aquí centígrado se cancela con este otro centígrado, ¿vale? Se cancela ahí. Lo mismo gramos con gramos. Y nos quedaría solamente calorías. Entonces vamos a mirar cómo se cancela. Gramos con gramos. Y esos dos centígrados se cancela con este centígrado que está acá. Y solamente nos queda a nosotros, pues, calorías. Recuerden que calorías es lo que estamos calculando, la cantidad de calor que se debe suministrar para llevarlo de menos 10 grados centígrados a 0 grados centígrados. Resolvemos esa multiplicación y nos dio 500 calorías. Esa es la primera parte, de llevarlo de menos 10 grados centígrados a 0 grados centígrados. Listo, como ya terminamos, vamos a mirar cómo queda eso en la gráfica. Vamos a ver cómo queda en la gráfica. Y observen, ya aquí tenemos en la gráfica la primera parte. Hasta aquí he suministrado 500 calorías. Ahora voy a mirar cuánto debo suministrar de aquí hasta acá. De aquí hasta acá. Voy a hacerlo por cada pedacito. Y al final, como me piden el calor que se suministra, voy a sumar cada uno de esos calores que voy a calcular. Es lo que debo hacer. Vale, entonces continuamos. En la otra parte se calcula el calor que se le suministra al hielo para convertirlo en agua sin aumentar la temperatura. Recuerden que estamos trabajando con temperatura constante. Recordemos que ya conocemos la fórmula de calor en función de calor latente, que ya ustedes la miraron allá, que es, aquí coloco Q2 porque es el segundo calor que voy a calcular. Masa por el calor específico de fusión, es L, es el calor latente, que también lo tenemos en la tabla. Entonces lo que debemos hacer ahí es reemplazar. Ya sabemos que la masa vale 100 gramos y que el calor específico de fusión, en este caso le llamamos L, es 79.7 calorías sobre gramo. Listo, porque estamos trabajando con el agua. Eso depende de los fluidos, la cantidad del fluido, pues cambia el calor, lo que es el valor de L, que es el calor específico de fusión. Bueno, ya teniendo todo esto, pues lo que hacemos ahí es reemplazar. Calor 2 es igual a masa, que vale 100 gramos, y lo multiplicamos por L, y este sería, aquí pues cancelamos gramo con gramo, y recuerden, nuevamente nos quedó en calorías. Ahí tenemos ya el segundo calor. Nuevamente, para mayor explicación, para que ustedes lo noten bien,
nos vamos a la gráfica y ubicamos ese calor, pero ese calor obedece solamente al segmento de esta línea horizontal. El segmento de esta línea horizontal, el calor que se le suministró cuando ya se le había suministrado 500 calorías, en este espacio se le suministró 7.970 calorías. Ahora, ¿qué voy a hacer? A utilizar ahora cuando llega a 100 grados centígrados. Recuerden que el agua cuando llega a 100 grados centígrados es cuando comienza la vaporización. Entonces aquí nuevamente voy a utilizar es la primera fórmula que nosotros vimos, la que aplicamos ahora. Es la fórmula que vamos a aplicar siempre que vamos a ascender, ¿vale? Entonces vamos a mirar aquí la fórmula. Dice, luego se calcula el calor que se suministra para elevar su temperatura de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados. Esa sería la tercera parte, ¿vale? Entonces sabemos que esa es la fórmula de cómo se calcula calor, ya la que habíamos aplicado en el primer segmento. Pues ya ahí conocemos el valor de la masa. Aquí ya sería el calor específico del agua, ya no es del hielo porque ya se derritió. Entonces ahora sí cambiaría, solamente aquí cambiaría el calor específico que tenemos ahora, que es del agua. Y recuerden que es una caloría sobre gramo por grado centígrado. Y lo que hacemos ahí, que ya conocemos temperatura final, en este caso sería 100 grados centígrados, y temperatura inicial, que sería 0 grados centígrados. Ya tenemos todo, ¿vale? Solamente lo que debemos hacer ahí es reemplazar, y vamos a reemplazar eso. Y aquí lo reemplazamos, masa, recuerden que vale 100 gramos por el calor específico del agua, temperatura final menos temperatura inicial, ahí restamos, pues nos va a quedar 100. Y ahí cancelamos, así como cancelamos en el primero. Ahí se cancela grados centígrados con grados centígrados, y se cancela gramos con gramos, y nos va a quedar caloría. Aquí pues vamos a cancelarlo para que ustedes se den cuenta dónde se cancela, y nos quedó solamente esa multiplicación. Ahí nos quedó 100 por 1, del mismo 100, y 100 por 100 daría 10.000. ¿10.000 qué? 10.000 calorías. Esa sería la tercera parte, ¿vale? Entonces aquí nos dio ese valor que ustedes están observando ahí. Una pregunta. Dígame. O sea, porque ahora aquí cal es 1 y arriba fue 0.5. Bueno, no la escuché muy bien, pero vamos a alzar el volumen acá, que yo tengo acá otro sonido. Y me repite la pregunta. Ahora sí, repítame la pregunta. Sí, me podía explicar por qué en este fue cal 1 y arriba fue, o sea, en el otro anterior, el primero fue 0.5. Ah, listo, perfecto. Yo le había dicho a usted que el calor específico del hielo es diferente al calor específico del agua. Que cuando es de hielo vale 0.5, ¿vale? Ah, ok, sí, Listo. es que estaba confundida. Listo, no se preocupe. Entonces son diferentes, ¿yo? Es por eso que lo cambiamos, cuando es hielo y cuando es agua. Muy bien, seguimos. Bueno, ya ahí calculamos el calor. Número 3, que es el que va de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados. Entonces aquí lo ubicamos. Aquí lo ubicamos en ese segmento y colocamos ahí el 10.000 calorías. ¿Qué viene ahora? Cuando se vaporiza total, se vaporiza hasta el vapor total, que es el calor latente que debo aplicar aquí en esta línea horizontal, pero el calor latente de vaporización ya es otro valor. Uno es de fusión y el otro es de vaporización. Entonces utilizamos la misma fórmula que utilizamos en la primera línea horizontal. Es la que vamos a utilizar para calcular el calor número 4. Entonces, para convertir el agua de 100 grados centígrados en vapor, se debe suministrar una cantidad adicional de calor, sabiendo con la misma fórmula que ya hemos dicho, que es calor es igual a M por L. Y ya sabemos ¿quién es L? Es el calor de fusión. Bueno, aquí tenemos los valores, que M vale 100 gramos y el calor de fusión, de vaporización, aquí no es de fusión sino de vaporización del agua, es 539 calorías sobre gramo. Entonces ahí lo que vamos a hacer es reemplazar, y reemplazamos calor número 4 es igual a 100 gramos que multiplica a 539 calorías
sobre gramo. Ahí pues, como ustedes pueden observar, podemos cancelar gramo con gramo porque uno está de numerador y otro de denominador, están dividiendo. Gramo entre gramo se cancela. Entonces aquí pues vamos a cancelar. Cancelamos ahí, ¿vale? Y escribimos la igualdad. Ahí simplemente multiplicamos 100 por 500 por 539 y nos dio 53.900 calorías. Entonces se necesitó 53.900 calorías para que el agua que está en 100 grados centígrados se convierta todo en vapor. Eso es lo que se necesita. Ahora se necesita que ese vapor llevarlo a 130 grados. Entonces lo que vamos a hacer, pero antes de hacerlo vamos a hacer la gráfica y ubicamos ese valor que acabamos de calcular. Aquí en la gráfica pues ya sabemos que vamos por aquí. Ahora voy a colocar el valor aquí. A ver cuánto es que me da aquí en esta línea. Ustedes están observando allá. Entonces ahí nos dio 53.900 calorías. ¿Qué necesitamos nosotros ahora? Pues necesitamos cuánto se necesita, estando aquí ya todo ya vaporizado, cuánto se tarda para que esto suba, ¿cuánto? A 110 grados centígrados. Es decir, este espacio que ustedes observan aquí. Ese espacio debo mirar cuánto de calor se necesita de llevarlo. Cuando ya ese vapor lo tenemos totalmente, para llevarlo a que tenga una temperatura de 110 grados centígrados. Y eso es lo que vamos a hacer. Ese sería el calor número 5, ¿vale? Continuamos. Aquí nos dice que por último se necesita conocer qué cantidad de calor se debe suministrar al vapor para elevar su temperatura a 110 grados centígrados. Bueno, ahí sabemos de antemano que la temperatura inicial sería 100 grados centígrados y la temperatura final sería 110 grados centígrados. Y que pues ahí sabemos que la fórmula que debemos utilizar es esta, porque ahí vamos ya a elevar la temperatura y la masa es igual a 100 gramos y ya sabemos que el calor específico es de una caloría sobre gramos por grado centígrado. Entonces ahí lo que vamos a hacer es reemplazar y reemplazamos sabiendo de antemano que conocemos la temperatura final y la temperatura inicial. Bueno, entonces aquí reemplazamos el valor de la masa, el valor de calor específico, temperatura final menos temperatura inicial, eso nos daría 10. Y 10 por 1 da 10. Por 100 sería 1000. Pero recuerde que hay que cancelar las unidades para que todos nos queden calorías. Entonces aquí cancelamos los gramos con gramos y estos 2 grados centígrados con este centígrado que está debajo. Y multiplicamos y nos dio 1000 calorías. Entonces fíjense que es totalmente fácil, ya hicimos todo. Ahora ¿qué vamos a hacer? Lo ubicamos en la gráfica y luego sumamos todo. Hay que sumar cada una de las calorías que calculamos, de la 1 hasta la 5. Aquí está la gráfica y aquí está todo listo. Les recuerdo que de aquí hasta aquí son 500. Este otro segmento 7.900. Este otro segmento 10.000. Este otro segmento 53.900. Este otro segmento sería 1000. El calor total es la suma de cada uno de los calores que están ahí. Y lo que lo vamos a sumar parte por parte. Cuánto da hasta aquí, cuánto da hasta acá, cuánto da que vamos a sumar uno por uno. Es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Entonces aquí tenemos el primero que nos dio 500. A 500 le sumo lo que me dio el calor 2 y me da 8.470. El 8.470 se lo suma al que me dio calor 3 y llegaría a 18.470. Ese 18.470, que son calorías, se lo sumo a lo que me dio el calor número 4 y al sumarlo daría 72.370. Ese resultado se lo suma al calor número 5, que fue el que calculamos ahora, y nos da en total 73.370 calorías. ¿Qué significa? Que en total se necesitó 73.370 calorías para tomar un trozo de hielo menos 10 grados centígrados y llevarlo a 110 grados centígrados. Ese sería el calor que se necesitó.
Y esa es la primera actividad que ustedes deben enviar. Solamente van a seguir el procedimiento que les acabo de explicar y estoy seguro que ustedes lo van a hacer sin ninguna dificultad. Así que les agradezco que ustedes pues lo resuelvan de esta misma forma como yo se los acabo de explicar. Entonces tenemos el calor total, 73.370 calorías, ¿vale? El tema que viene en la próxima clase sería la primera ley de termodinámica. Entonces van a leer un poquito sobre eso. Eso es totalmente fácil y vamos a ver los procesos que se dan en la termodinámica aplicados a la primera ley. Vale, no sé si hay otra pregunta y concluimos en el día de hoy.